Buenas noches, mi nombre es Lenin Naranjo Piedra, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y voy a realizar la exposición del ensayo realizado sobre el tema ámbitos de la ley penal. El contenido del ensayo que se realizó parte de una introducción, luego está el desarrollo donde se hace una investigación bibliográfica sobre el tema, se finaliza con conclusiones sobre el tema investigado y la presentación de la bibliografía. La exposición del ensayo sobre los ámbitos de la ley penal se realiza como parte de la formación de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Para la elaboración del ensayo se analizó los conceptos planteados en el libro base Introducción a las bases del derecho penal de Santiago Mir Puig. Además, se complementó con la opinión de otros autores. Finalmente, se expondrán las conclusiones respectivas. Puedo iniciar señalando que el derecho penal en nuestro país establece los parámetros dentro de los cuales el Estado puede aplicar sanciones penales. Es así que el derecho penal se conforma por el conjunto de normas cuyo objetivo es regular el comportamiento social mediante la tipificación de conductas prohibidas y la imposición de sanciones. Esta regulación no es absoluta, sino que se delimita a través de los ámbitos espacial que define dónde se aplica la ley, el ámbito personal que se refiere a quienes están sujetos a ella, el ámbito temporal que señala cuándo tiene vigencia y el ámbito material que establece los hechos o conductas que se consideran delitos. Analizar cada uno de estos ámbitos permite comprender mejor la estructura y la función de la ley de la ley penal y cada uno de estos ámbitos es fundamental para entender los límites de la acción punitiva del Estado, asegurando que la ley penal se aplique de manera justa dentro de los parámetros que la misma ley establece. Como primer punto tenemos de análisis el ámbito espacial. El ámbito espacial de la ley penal se refiere al territorio geográfico donde la norma tiene aplicación. En otras palabras, donde es válida la ley penal. En el caso de nuestro país, el Código Orgánico Integral Penal establece que la ley es aplicable a los hechos punibles cometidos dentro del territorio del Estado, incluyendo el suelo, dominio marítimo, espacio aéreo y edificios y localidades de representación diplomática o consular del Ecuador en el extranjero. Este principio es común en los sistemas penales y busca asegurar que el Estado mantenga control de la ley dentro de sus fronteras. Autores como Puig subrayan que la territorialidad es un punto de partida del derecho penal, pues cada Estado tiene soberanía sobre los actos que ocurren dentro de su territorio. Puig también señala que la extraterritorialidad que permite aplicar la ley penal a ciertos delitos cometidos fuera del territorio. Es una extensión justificada en los casos que afectan intereses vitales del Estado, como los delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, un ejemplo de la aplicación de este principio sería cuando un ciudadano extranjero que comete un delito de tráfico de estupefacientes dentro del territorio ecuatoriano deberá ser juzgado conforme al COIP, aunque no sea ciudadano ecuatoriano. Esto ocurre porque el delito ha sido perpetrado dentro de los límites territoriales del país, lo que le otorga a las autoridades nacionales la competencia para procesar su caso. El segundo ámbito es el personal. El ámbito personal se refiere a que quienes están sujetos a las disposiciones de derecho penal. En principio, todas las personas dentro del territorio de un Estado están sometidas a su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad. En Ecuador, la Constitución garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley penal. Sin embargo, existen ciertas excepciones. Por ejemplo, el caso de los principios de inmunidad, que protege a ciertos individuos de la jurisdicción penal de un país, basándose en el derecho internacional. Ese principio también está consagrado en el COIP, que señala que los representantes diplomáticos acreditados en el Ecuador están exentos de la jurisdicción penal ecuatoriana, siempre que se respeten los tratados internacionales y las normas de derecho diplomático. Aparte de las inmunidades diplomáticas, el derecho penal también ecuatoriano también contempla otras excepciones, como las inmunidades parlamentarias y judiciales. Los miembros de la Asamblea Nacional, por ejemplo, gozan de foro especial, lo que significa que solo pueden ser procesados con autorización del propio cuerpo legislativo, conforme a la Constitución y las leyes del Ecuador. Un ejemplo de la aplicación de este principio es si dos personas cometen un mismo delito,
deberán recibir el mismo tratamiento legal sin importar su posición social o cargo público. Como tercer ámbito tenemos el temporal. Este ámbito de la ley penal se refiere a que cuando una ley puede ser aplicada, es decir, el tiempo en el cual puede ser aplicada. Este principio está estrechamente ligado al principio de legalidad, que garantiza que solo se pueden castigar conductas que ya estaban previstas como delitos en el momento de su comisión, lo que se denomina como irretroactividad de la ley penal, salvo que sea beneficioso para el reo. En el caso de nuestro país, en el COIP se establece claramente que la ley penal solo tendrá efecto retroactivo cuando beneficia al procesado, protegiendo así los derechos de los ciudadanos frente a cambios legislativos que podrían afectar su situación legal. Un autor como Jiménez resalta que la irretroactibilidad es un principio esencial en cualquier Estado de Derecho, ya que salvaguarda los derechos y libertades de las personas frente al ejercicio del poder punitivo. Considera que la aplicación retroactiva de una ley más favorable protege el principio de justicia y equidad, asegurando que los cambios legislativos no perjudiquen a las personas que ya fueron sancionadas. Un ejemplo de la aplicación de este ámbito es en el caso de que una persona sea condenada por un delito que posteriormente es despenalizado, como ocurrió con ciertas infracciones relacionadas con el uso de drogas, la persona podría ser liberada o su condena puede ser revisada para ajustarse a la nueva legislación. Último, tenemos el ámbito material. Este ámbito se hace referencia a las conductas que son consideradas como delitos y por lo tanto susceptibles de sanción penal. El artículo en el COIP también se establece que las conductas punibles deben estar claramente definidas en la ley. Este principio garantiza que solo los actos expresamente tipificados como delitos por la ley penal puedan ser sancionados. Este principio de tipicidad es fundamental en el derecho penal, ya que asegura que solo se castigan las conductas que han sido previamente descritas como punibles. Basigalupo resalta la importancia de la tipicidad como un mecanismo de defensa frente a la arbitrariedad. Este autor sostiene que en un Estado de Derecho no se puede castigar ninguna conducta que no haya sido previamente definida como delito, lo que garantiza la previsibilidad en la aplicación de la ley penal. Como un ejemplo de la aplicación de este ámbito es puede ser cuando se condena a una persona por el delito de robo. La acción que el individuo cometió para ser catalogada como robo debe estar relacionada, por ejemplo, en el caso de robo, con el apoderamiento de bienes ajenos mediante violencia, tal como lo establece el COIP. Caso contrario, no podría ser considerado robo y juzgado por ese delito. Finalmente, se exponen las conclusiones, las cuales se llegó luego de realizar el ensayo. Podemos decir que los ámbitos de la ley penal se refieren a diferentes dimensiones que determinan la aplicación y alcance de las normas jurídico-penales. Estos ámbitos, como ya los detallé, son el espacial, el personal, el temporal y también el material. Luego de la revisión del presente ensayo, puedo formular las siguientes conclusiones. Primero, los ámbitos de la ley penal son fundamentales para delimitar el alcance y la aplicación de las normas penales en un determinado contexto. Los ámbitos espacial, personal, temporal y material son fundamentales para entender cómo opera la ley penal en el Ecuador. Cada uno establece los límites claros sobre dónde, quiénes, cuándo y qué actos son sujetos a sanción. El estudio detallado de estos ámbitos evidencia cómo el derecho penal busca equilibrar la justicia con la protección de los derechos humanos y las libertades individuales. Y por último, comprender estos aspectos creo que es esencial en la formación académica como estudiantes de derecho. Hasta aquí la exposición relacionada con el tema de los ámbitos de la ley penal. Muchas gracias.